¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Pueden abrir su micrófono y ya saben, saludarse unos a otros en este momento. ¿Qué tal pasaron su día? Bien. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno. ¿Están listos para seguir creciendo y conociendo y aprendiendo más sobre las capacidades resilientes? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de avanzar un poco en su diagnóstico personal? Y, por ejemplo, propiamente hablemos de si pudieron identificar algún trastorno mental en el que ustedes estén viendo inmersos, estén viendo afectados, esté presente, o en su defecto es un trastorno mental que vivieron en alguna etapa determinada en la vida pasada corta, vida pasada cercana, y que ese trastorno mental pudiese amenazar con presentarse otra vez, o lo sienten cerca, o las situaciones, las adversidades que los llevaron a desarrollar ese trastorno mental, puede ser que estén presentes y por ser factores de riesgo los vuelven a exponer a poder padecer ese trastorno mental. ¿Alguno de ustedes, alguna de ustedes identificó algún tipo de trastorno y que desee compartir con nosotros esa información? Adelante, Nancy, te escuchamos. Bueno, yo sí identifiqué dos, uno que estoy actualmente y uno que tuve en la infancia, más o menos, no sé, entre los 6 y los 10 años. Ok. El que estoy padeciendo ahorita es la depresión, por obvias razones, pero el último que nos dio, el de parasomia, Ajá. fue algo que yo padecí en esa edad. Sí tengo ubicado el porqué de que lo padecí. No me siento como vulnerable a volver a caer en él. Sí. Pero sí creo que tengo que tener cuidado. O sea, claro, por lo mismo que acabo de pasar, poner atención y ver qué factores de protección tengo que me puedan ayudar para no volver a padecer ese mismo trastorno. Muy bien. Está perfecto, Nancy. Estás aprendiendo mucho, estás identificando con mucha sensibilidad el aprendizaje, aplicando ese conocimiento. Y es cierto, efectivamente, la parasomia es un trastorno mental crónico que llega a desaparecer en la edad adulta. Por eso es que tú estás precisamente expresándolo, que fue en la niñez y que a estas alturas no lo padeces. Pero es cierto, hay que cuidarlo porque obviamente puede volver a manifestarse. No es imposible que se padezca parasomia en la edad adulta. Tampoco es imposible. Claro. De hecho, estuve en terapia para poder superar esa parte porque sí había un porqué. Yo fui abusada sexualmente de niña, entonces ese era el mayor, la causa, la etiología. La etiología por la cual yo padecía parasomia. De hecho, pues yo no sabía ni el nombre, ni que era un trastorno mental, y mis hermanos, al ignorar esta situación, jugaban con eso. O sea, yo de repente estaba dormida y ellos me despertaban porque sabían que yo me despertaba desorientada, desubicada, y para ellos en su momento era como algo gracioso, pero para mí era muy fuerte. Fue que después tuve que, pues, tener terapia para esta situación. Exacto. Sí, es muy cierto. Wow. Bueno, ahorita vamos a entrar al tema de los duelos. Y también es un tema muy sensible, muy sensible. Y poco a poquito, con la enseñanza que estamos adquiriendo, vamos construyendo nuestro diagnóstico, pero al mismo tiempo construyendo la casita de la resiliencia en nuestra vida, que es lo que nos va a ayudar a fin de cuentas a afrontar
a manejar, a superar, a reconstruirnos, a vivir de una manera fructífera y productiva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y quiero pedirte, Nancy, que cuando hablemos de los duelos puedas pensar en la posibilidad, no digo que no lo hayas superado este evento traumático que viviste, pero que lo puedas considerar si es un ciclo no cerrado todavía, si todavía representa, el evento representa ciertas limitaciones en tu desarrollo y en tu desempeño, que lo puedas identificar, porque hay que cerrar ciclos, ¿ok? Hay que atender esas áreas pendientes de nuestra vida, porque por increíble que parezca, esas pequeñas áreas pendientes en el futuro se convierten en unos impedimentos, en estorbos, ¿verdad? En piedras, como si tuviéramos piedras en los tobillos o una mochila aquí. La vida no es igual. Entonces necesitamos trabajarlo para que podamos nosotros experimentar mencionaba Eddie en una clase pasada, una sanidad interior, ¿verdad? Una sanidad del alma, una sanidad del espíritu, de la mente, ¿verdad? Entonces es importante eso. Muy bien. Ok. Entonces, a ver, Nancy, o alguno de ustedes, si lo desean hacer, si no está bien. Si alguien dice, bueno, yo identifiqué en mi vida el trastorno. Adelante, Tania. Adelante, muchas gracias. Te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Yo les quería compartir, bueno, yo después de mi divorcio tuve depresión, lo que te conlleva tristeza, no querer salir, pesadez. Estuve buscando entrar a algunos cursos para trabajar en mí misma y en estos últimos meses me he acercado mucho a la iglesia, a la búsqueda de Dios. Eso es lo que pues me ha ayudado, la verdad, demasiado, porque a veces uno busca aquí y allá y no encuentras el lugar en donde realmente vas a encontrar esa tranquilidad, hasta que te das cuenta que pues solamente es Dios. Y en esa búsqueda pues también padecí alcoholismo, porque hasta llegué a un grupo de alcohólicos anónimos. Igual ahí pues me sirvió demasiado. No era una bebedora de estar en la calle así, pero sí una bebedora social, ¿no? Que quieres entrar a un grupo y para poder convivir pues la copita y así. Y yo empecé a beber aproximadamente a los 15 años con el divorcio de mis papás. Y pues sí, es una situación difícil y que te cuesta trabajo el aceptarlo, pero una vez que te das cuenta que necesitas ayuda, pues empiezas a buscar. Y lo que les comentaba, pues en estos últimos meses, pues estoy bien agarrada de Dios y creo que pues ahí es mi sanación. Claro, claro. En la casita de la resiliencia es tu red de apoyo, ¿verdad? Tu fundamento principal. Y por supuesto, la gente cercana que pueden ser mentores, ¿verdad? Ministros, líderes, pastor, exacto, al lado tuyo. Es una red social de apoyo. Y si tienes hijos de ese matrimonio, pues también se vuelven en tu red social de apoyo muy sólida y muy fuerte. Sí, muy bien, excelente, excelente. Ahora, lo que mencionas de la depresión, la pregunta es esta, ¿hiciste un análisis, por ejemplo, depresión, trastorno mental identificado? ¿Con qué capacidades, con qué aptitudes, con qué factores protectores puedo trabajar este trastorno? Pues sin duda el apoyo fundamental pues es la familia y al estar sola pues tienes que salir adelante por mi hija, ¿no? Es como que mi motivo y el levantarme día a día porque tengo que pues irme a trabajar. Aparte pues soy maestra, entonces pues no puedes dar una cara a tus alumnos y tú estar por dentro pasando otra cosa. Entonces pues tuve que estar buscando y trabajar en mí pues para poder salir adelante. Muy bien, te felicito. Excelente, Tania. Yo espero de todo corazón que este curso fortalezca mucho tu proceso de recuperación, también te ayude mucho, te abone en poder desarrollar capacidades que tienes y otras que agregues a tu vida de resiliencia y seas una mujer mucho mejor de lo que eras, más fuerte, más experimentada, más sólida, más capaz, más competente, te reinventes y tengas mucho más futuro por delante. Gracias. ¿Okay?
Muy bien. Ok, vamos entonces a, de igual manera, Tania, esto que tú viviste de la pérdida del vínculo matrimonial de tus papás y luego la pérdida del vínculo matrimonial de tu relación, entra en esto que voy a hablar de tanatología, ¿ok? Que son pérdidas, duelos. También, Nancy, la pérdida que tuviste en ese gran pasado, también es una pérdida de varios aspectos ahí, que por eso hay que ver si se puede cerrar, si es que es necesario. A lo mejor ya lo cerraste y superaste, está bien, pero es bueno filtrarlo. ¿Ok? Muy bien. Voy a necesitar pedir, por favor, a un voluntario de momento para leer la introducción de la clase que vamos a estar abordando de la tanatología, que es la resiliencia y su relación. ¿Ok? ¿Quién me dijo? Un voluntario para leer. Adelante, Vianney, por favor. Muy bien, dice, la resiliencia y su relación con la tanatología. Introducción. Hoy tendremos una enseñanza sobre la tanatología, es decir, sobre las pérdidas que van desde pérdidas por muertes de familiares, pérdidas por desapariciones forzadas, así como la pérdida de negocios, trabajos, relaciones de pareja, familiares, patrimonios, pérdidas de la salud, entre otras. Adelante, síguele leyendo. Inicialmente la tanatología se aplica al proceso de la muerte misma y el bien morir. Abarca al enfermo terminal y a los familiares y amistades, pero ha resultado tan eficaz en la protección y empoderamiento de las capacidades de procesar los duelos que se ha extendido a todo tipo de pérdidas que de algún modo producen un duelo parecido al de la pérdida por muerte. Adelante. Dentro de los factores de riesgo que afectan la salud mental en los individuos se encuentran los eventos catastróficos, las crisis y las pérdidas que producen un estado de duelo, y un duelo mal elaborado se convierte en un duelo patológico, que puede causar un trastorno mental como trastorno emocional, depresión, estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, consumo de sustancias que causan otro trastorno. Ok, muchas gracias, Vianney. Como pudieron ustedes notar, yo estoy seguro, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Tania y Nancy, se puede uno identificar tan solo con la introducción en lo que se relaciona con los duelos, ¿verdad? Con las pérdidas. Eso es lo que estudia la ciencia de la tanatología, ¿verdad? Thanatos es muerte y logía es conocimiento. El conocimiento de la muerte o el conocimiento sobre la muerte. Y la tanatología es una ciencia de la salud, de la medicina forense, que nos permite trabajar los duelos por las pérdidas que se viven. Las pérdidas pueden ser, como lo estamos leyendo aquí, por un evento catastrófico, por una enfermedad, por una desaparición forzada, por una pérdida de la salud, la pérdida de un miembro del cuerpo, como ahorita con la pandemia del COVID. Algunos perdieron trabajos, negocios, empleos, perdieron la salud, perdieron un ser querido, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tanatología originalmente se enfocaba en la muerte, en el bien morir, en el proceso del enfermo crónico, pero ha sido tan eficaz que se ha extendido, como estamos leyendo, se ha extendido a los ámbitos de la vida de un ser humano, en el que el ser humano experimenta otro tipo de pérdidas tan dolorosas que se equivalen a la pérdida humana de una persona. Recuerden la crisis de los años 1990 y tantos en los Estados Unidos. Hubo una crisis económica que causó un dolor y un sufrimiento en los empresarios, en las familias que perdieron sus patrimonios, y muchísimas personas por la crisis en los Estados Unidos se suicidaron. Entonces es una situación y tremenda, ¿verdad? Y así pudiéramos analizar tantos y tantos ejemplos. Recuerdo que en una ocasión que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos a visitar a la familia, mi cuñado es bombero y él tiene un vecino ahí al lado, cerca, y resulta que su vecino, su esposa,
lamentablemente le fue infiel y le engañó y rompieron el matrimonio, ya no quisieron regresar, ella no quiso regresar y lo deja a él en la calle, ¿verdad? Entonces lo deja en la ruina. El hombre se ve frente a una gran pérdida dolorosa del matrimonio, de los hijos, le quitan la casa porque ahora ella se va a quedar en la casa y él tiene que salir de la casa y esa pérdida que no es humana, que no es de la muerte de un ser querido, un ser amado, la pérdida de una relación, la pérdida de un patrimonio, la pérdida del vínculo familiar, pues mi cuñado me platicó que no se imaginaba, ¿verdad? Pero le tocó ir a recoger su cuerpo, o mejor dicho, los pedazos de su cuerpo, porque el hombre se subió a un freeway que está ahí en Estados Unidos y del freeway de arriba se lanzó al freeway de abajo justo cuando un tráiler pasaba. Entonces, es una situación que no se puede explicar, lo que pasa por la cabeza, lo que pasa por el corazón, pero necesitamos nosotros prepararnos para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás y no subestimar el dolor de nadie. Es muy importante, no subestimar el dolor de nadie. Porque a veces tenemos la tendencia de que, oh, ya échale ganas, no pasa nada, levántate, mira, la persona en lugar de ayudarla, la hacemos sentir mal. Porque el dolor de la persona es, bueno, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo, no sabes lo que yo estoy pasando. Entonces, es importante. Enseñanza número 1 de los duelos. Cada persona de la familia, cada individuo vive el duelo de diferente manera. Nadie vive el duelo de la misma manera, aunque hayan perdido al mismo ser querido. Si unos hijos pierden a su mamá, los hijos perdieron a la mamá, ¿ok? Todos perdieron al mismo miembro de la familia. Pero no significa que cada uno va a sufrir el duelo igual. No. Cada uno vivirá el duelo de diferente manera. Todo va a depender del apego que cada quien tenía con el ser querido, el nivel de apego. Segundo, va a depender de la capacidad propia de cada individuo, que vamos a ver capacidades resilientes. Unos tendrán capacidades resilientes y unos tendrán otras. No son las mismas siempre. Y por esas capacidades van a poder enfrentar el duelo de diferente manera. Unos tendrán mayor nivel de inteligencia emocional que otros y eso les permite manejar las emociones de distinta forma. Entonces, son varios factores que se deben tomar en cuenta para que nadie presione a nadie en los procesos de los duelos. Todos tienen libertad, deben tener libertad, comprensión para vivir el duelo. Y uno que quiere ayudar tiene que estar ahí para ayudar, ¿verdad? No para presionar, sino para ayudar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la definición de crisis, porque es importante definir crisis. En el aspecto de los duelos, que son pérdidas, que se relacionan con pérdidas, los duelos se viven por crisis, como leímos aquí, eventos catastróficos que producen pérdidas. Y las pérdidas en sí mismas, las crisis también producen pérdidas. Entonces, es como un embudo, ¿verdad? Todo va a entrar en el embudo y va a llegar a una pérdida. Y de ahí se va a desprender el proceso del duelo. Por favor, alguna persona que desee leer definición de crisis. Son 3 conceptos que escribí de la definición de crisis. Definición de crisis. Un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. El Leicu, 1988. 2. Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Benveniste 2000. 3. Es una situación no habitual cuyo impacto debido al número de perjudicados, daños producidos, etc., se desborda la capacidad normal de respuesta de la comunidad afectada. Aguirre.
Ok, muchas gracias, Zulema. Muy bien leído. Entonces, aquí tenemos 3 definiciones de la palabra crisis. Y obviamente la crisis puede vivirse de diferente manera. Puede ser una crisis psicológica, ¿verdad? Es muy distinto a una crisis de un evento que sucedió, crisis económica, crisis por la pandemia, pero hay crisis psicológica, ¿verdad? Y en este sentido, cuando la crisis es psicológica, pues se pierde, ¿verdad?, la capacidad de la salud mental de un individuo. Y en ese momento, cuando se pierde la capacidad de la salud mental de un individuo, pues se entra en una crisis. A ver si tengo aquí en mis notas. ¿Recuerdan el concepto de salud mental? Vamos a ver si lo vemos aquí en nuestra pantalla. Parece que lo tengo aquí listo. Vamos a repasar el concepto de salud mental. Sí, aquí lo tengo. Lo pueden ver en su pantalla, ¿verdad? Muy bien. Como podemos ver aquí, el concepto de salud mental está aquí abajo. Es un estado de bienestar. Así debemos estar. Pero, ¿cuál es el estado para poder considerar si estoy óptimo de salud mental? Cuando el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, pero mira aquí, puede, esto habla de capacidad, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productífera y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Una persona que se encuentra en crisis psicológica, de momento, no puede afrontar las presiones normales de la vida. No puede trabajar productiva y fructíferamente. Podrá trabajar, pero no productiva y fructíferamente. Podrá trabajar porque pues, si no trabaja a lo mejor no tiene el dinero, ¿verdad?, para vivir de la cuenta del banco un mes. Entonces podrá trabajar porque casi vive por día o semana. Entonces no significa que esté bien. Entonces es productiva y fructíferamente. La crisis altera eso. Por eso la crisis altera el estado mental óptimo, el estado sano de una persona. ¿Y qué se requiere? Resiliencia para recuperar ese estado. ¿Ok? Ahora, yo escribí una definición de las 3 en su hoja siguiente, la siguiente página. Escribí una definición de crisis. Si lo queremos definir en una oración, pues es un suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Tuve una crisis, un suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Alteró, cambió toda la situación. Por eso un duelo altera, un duelo cambia, ¿verdad? Altera gravemente el orden natural de las cosas. Ahora, ¿qué es infausto? Infausto, pues es que trae desgracia, trae tristeza, trae dolor, trae sufrimiento moral, ¿verdad? Por eso se dice, el término que estoy empleando aquí es infausto porque pues incluye esos conceptos, ¿ok? Muy bien. Otro lector. Vamos a leer los conceptos de la tanatología, ¿ok? Punto número 1. Alguien abra su micrófono y lea el concepto de tanatología. Adelante, Fabi. ¿Qué es la tanatología? Es una disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. Está relacionada con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza y la muerte. Y en general, con el duelo por la pérdida de una relación de un ser querido. El término tanatología deriva del griego antiguo. En la mitología griega, thanatos, muerte, logos, definición o tratado, rama de la medicina forense que pertenece a las ciencias de la salud. Ok, hasta ahí por ahora. Muchas gracias, Fati. Como leyó Fati, efectivamente ese es el concepto etimológico y el concepto de salud que se le da a la tanatología, ¿verdad? Cuando hablamos de esta ciencia, pues es precisamente la meta de la tanatología es tratar, el tratado de la muerte, tratar con la muerte. ¿Con qué objetivo? Darle sentido al proceso de la muerte. En este caso, ese es el concepto como es de salud, pero podríamos agregar, darle sentido al proceso de la pérdida, ¿ok? De la pérdida. ¿Recuerdan en la casita de la resiliencia cuál es lo que está en el primer piso, la planta baja después del fundamento?
Capacidad resiliente, ¿de qué nos habla en la casita de la resiliencia? Adelante, Nancy. De encontrarle el sentido a lo que pasó. Exacto. Ahí nos estamos dando cuenta. Por eso escribí esta lección, la resiliencia y su relación con la tanatología. En la resiliencia yo tengo que aprender con psicología positiva, con capacidad de recuperación. Estoy hablando ya de capacidades resilientes. Tengo que aprender a encontrarle sentido de coherencia a lo que pasó. ¿Qué me ayuda a eso? La tanatología. La tanatología, la asistencia tanatológica nos va a ayudar, ¿verdad? Por supuesto, la psicología positiva, la recuperación, etcétera. Entonces, muy bien, ahora vamos adelante. Número 2, ¿qué es un duelo? Tenemos ya definición de crisis. Tenemos ahora la definición de la tanatología. Ahora vamos a ver la definición de un duelo. ¿Ok? Otro voluntario que nos lea los conceptos de duelo. Adelante, Sony. Adelante. A ver, yo, profe. Sony va a leer. Adelante, Sony. Primero y ahorita Alma, ¿verdad? Sí. Adelante, El Sony. duelo en sí mismo no es un trastorno mental, es un proceso emocional y natural vivido por la persona que sufre una pérdida, cualquiera que sea esta. Sin embargo, puede convertirse en un duelo patológico, enfermedad, causando un trastorno mental. El duelo es el proceso que cada ser humano experimenta de diferentes formas e intensidades que varían según la edad, el sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza emocional y espiritual y hasta la cultura a la que pertenecemos. El duelo se relaciona con las pérdidas que van desde la muerte súbita de un ser querido, la muerte anticipada por una enfermedad degenerativa y pérdidas que de algún modo producen un duelo, dolor parecido al de la pérdida por muerte, ya sean pérdidas materiales, pérdidas patrimoniales, pérdida de la salud, pérdidas de relaciones de pareja, aborto, entre otros. Ok, muchas gracias. Bien leído. Como podemos observar, hay 3 aspectos que yo quiero resaltar en este concepto del duelo. El duelo es un proceso, ¿ok? Es importante que podamos nosotros tenerlo presente. Cuando se vive el duelo, no es un trastorno mental el duelo es un proceso en el que el individuo va a entrar. Y lo va a vivir quien sufra la pérdida o quienes sufran la pérdida. Y como les decía hace un momento, el duelo va a depender, el nivel, la intensidad, el tiempo que dura, va a depender de varios factores. El hombre no vive el duelo de la misma manera que lo vive una mujer. Ni una mujer vive el duelo de la misma manera que lo vive un hombre. A veces ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. El hombre puede ser un poco más duro por su constitución de hombre ante una pérdida. La mujer es mucho más almática, más sensible al duelo. Entonces, aparentemente la mujer va a vivir el duelo de una manera más sensible, pero la mujer puede tener la ventaja de recuperarse más rápido porque desahoga el duelo. Y el hombre, como es más duro, puede reprimirlo y lo vive a largo plazo y lo arrastra, ¿verdad? El duelo, el hombre. Entonces, no estoy diciendo que a 100% así es, pero hablando en un ejemplo de que los duelos se viven de maneras distintas. Lo mismo depende de la situación económica. No va a vivir el duelo de la misma manera una familia que tiene dinero que una familia que no tiene dinero, que va a batallar mucho. Aparte del duelo, los gastos, la deuda de todo el proceso del duelo, ¿verdad? Hablando de una muerte física. Cuando se pierde un negocio, pues es distinto, ¿verdad? Pero ambos, hablando de una muerte física. Entonces, todo eso es importante considerarlo a la hora de trabajar los duelos. Pero algo que quiero resaltar aquí, como ustedes pueden ver, agregué la palabra hasta la cultura a la que pertenecemos cuenta mucho en el proceso del duelo. ¿Recuerdan que al principio hablamos de los ámbitos personal, familiar, microsocial y macrosocial? Bueno,
Cuando hablamos de un ámbito macrosocial, por ejemplo, hablemos de un país que está acostumbrado a la guerra, al terrorismo. Les aseguro que ellos viven los duelos por las pérdidas humanas de diferente manera que la viviríamos aquí nosotros si hubiera un terrorista que volara un avión o que explotaran una bomba en un centro histórico. El duelo sería distinto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura en México no es una cultura de resiliencia macrosocial para terrorismo. Entonces no se procesa igual el evento. Pero un país como Afganistán, como Irak y como incluso Israel, pues ahí cada rato caen bombas. Cada rato vuelan bombas. Entonces la cultura ayuda mucho o afecta, ¿verdad? Dependiendo también al momento de vivir y de procesar el duelo. Es muy importante eso. También yo puedo decir esto, la cultura espiritual. La vida espiritual es una cultura también que se desarrolla. Entonces, hay una escritura que me gusta mucho en las Sagradas Escrituras que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 4 que los que tienen fe en el Señor, fe en Dios, fuerte, sólida, no sufren igual, no se entristecen igual como aquellos que no la tienen. Eso significa que el duelo lo procesan con un fundamento, una red social de apoyo. Ahí en Tesalonicenses 4, ahí tenemos básicamente el fundamento de la casita de la resiliencia también, ¿no? Entre tantos. Porque es una cultura espiritual, una persona que tiene cultura espiritual, eso también le va a fortalecer muchísimo. ¿Ok? Muy bien, vamos adelante. Vamos a seguir aprendiendo de todo esto durante la clase. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tipos de duelo que hay. Básicamente vamos a analizar 4 tipos de duelo. De la misma manera, yo les voy a pedir que identifiquen algún tipo de duelo que ustedes estén pasando, hayan pasado, o tipos de duelos, que pueden ser varios tipos de duelo, porque durante la vida, pues podemos vivir diferentes tipos de duelo. Vamos a identificarlos. Ustedes marquen ahí, hagan una nota en su manual. ¿Y por qué? Porque vamos a trabajar para manejar el duelo si es que el duelo no está cerrado, si es que el ciclo no está cerrado, si es que no lo he superado, si es algo que quedó pendiente, lo vamos a trabajar con capacidades resilientes y con el proceso que se sugiere para trabajar el proceso del duelo. ¿Ok? Muy bien. Para los que son consejeros, para los que son ministros, líderes que influyen sobre personas, estas clases, en general todas, pero estas clases les van a ayudar muchísimo para poder aconsejar a personas que estén atravesando esta situación. ¿Ok? Muy bien. Vamos adelante. Adelante, Vianey. ¿Quieres leer? Sí, pero también quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Esto también se aplica a niños? Oh, claro, por supuesto. Sí, totalmente. Ahorita lo vamos a analizar. Muy bien. Sí, sí. Muy buena pregunta. Está bien. Muy bien. Almita, que ibas a leer, por favor, el inciso A, el primer tipo de duelo. Sí. Duelo desautorizado. Una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. No puede expresar sus emociones y pensamientos, de manera que es silenciada en un profundo dolor. En estos casos hablamos de duelo desautorizado, duelo incomprendido, silenciado, desautorizado. Ejemplos: niños, abortos, trastornos mentales, abusos sexuales. ¿El inciso B también? No, hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias, Alma. Excelente, Sí, bien leído. Ok, este tipo de duelo se le denomina como duelo desautorizado, ya lo estamos leyendo, y ahí explica por qué. Es un duelo que se desautoriza porque no se comprende, es un duelo que se desautoriza porque se silencia,
y es un duelo que no es comprendido de manera social, de la manera correcta. Por ejemplo, como ahorita preguntaba Vianney, los niños. Para mí, en este tipo de duelo, lo encabezan los niños, en mi percepción, ¿verdad? Pero en general puede aplicar a cualquiera. Los niños, ¿cómo pasa esto con los niños? Bueno, yo he escuchado mucho esto y seguramente ustedes también. Cuando muere un abuelito, el abuelito de un niño, el papá, la mamá o un hermano mayor, ¿qué es la tendencia normal de la familia? La tendencia normal de la familia es proteger al niño, ¿verdad? La familia trata de cubrirlo, de protegerlo, ¿y qué hace? Lo aísla, lo encierra, lo aísla. No le permite ver a los demás, no le permite preguntar. No, no pasa nada, mijito, y no te preocupes, y está bien, y ahorita viene, y le niegan lo que pasó, lo esconden, lo ocultan, le hacen inventos, se fue de viaje y cosas así. ¿Qué es lo que está haciendo la familia con una buena intención, pero de manera equivocada? Lo que está haciendo la familia es desautorizar el duelo del niño, porque el niño, en primer el niño no es tonto, disculpe la palabra que ocupé. El niño ya sabe, porque va a oír cosas. Va a ver llorar a la mamá, al papá, dependiendo a la familia. Va a ver flores o se lo llevan con la tía y no lo traen en 3, 4 días al niño. Y cuando el niño llega, el ser querido ya no está y al otro día lo está esperando y no viene. ¿Y qué pasó con mi tío? ¿Y qué pasó con mi abuelito? Y está el niño preguntando y le inventan una cosa, le inventan otra y el niño está como en una película, como en una caricatura, pensando que algún día va a venir. Porque los niños procesan la muerte de diferente manera que nosotros. Los niños todo lo hacen como de película, como de cuento, de caricatura. Entonces, eso no es sano para un niño, no es saludable. Obviamente, queridos estudiantes, que este no es un curso de tanatología, ¿verdad? Entonces, no tengo el tiempo ni les estoy dando los recursos para tomar la clase completa del duelo de desautorizado completo y luego el niño con detalle. Eso tendría que, de hecho estoy trabajando en preparar el curso de tanatología, pura tanatología, pero de momento es una comprensión general, ¿no? Digo, porque no estamos abordándolos exactamente, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Eso ya es otra cosa. Entonces, en este caso estamos comprendiendo. Entonces, tiene que aprender a trabajar el duelo en los niños, los diálogos, las palabras, los momentos a su nivel, etcétera, para que el niño viva su duelo. Se le apoye, se le asista, se le acompañe. Porque el niño, a veces el niño después se entera en la escuela, o se entera por un primo, se entera por un familiar, si es que no le dijeron. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, maestra Carolina. Mire, todo lo que está comentando es muy cierto. Yo sufrí una pérdida de mi esposa hace 9 años y mi niña, la más chiquita, tenía 2 años, 8 meses y la gente tenía 10 años, ¿sí? Entonces, es muy cierto que uno se equivoca en decirle a los hijos la realidad, que se debe de ser así, porque yo a mi niña, la chiquita, le decía cuando estaba, lloraba, decía que quería ver a su papá, y yo le decía que se había ido a Estados Unidos y que algún día iba a llegar y que le iba a traer muchos regalos, ¿no? Sí. Y eso estuvo mal, pues, porque después una tanatóloga me dijo que buscado esa expresión. Y la grande, pues ella sufrió su duelo en no querer ver a su papá y estaba como muy cohibida, muy triste, pero callada, ¿sí? Y yo no sé, porque yo, como fue un accidente automovilístico, nomás la sorpresa nos llegó, entonces, pues no, yo tardé 1 año y medio que no podía recuperar mi ánimo, pues, o sea, claro. no, estaba muy mal y hasta estuve yendo con varios doctores porque me dolía mucho el cerebro, me dolía mucho la espalda
Y quiero decirle que aún como que siento que no he sanado totalmente, porque escucho a alguien que fallece, que es su papá o su mamá, y como que se me vuelve a remover mis pensamientos y hasta mi voz me tiembla, o sea, como que estoy así nerviosa aún, como que no he sanado totalmente, pero sí quiero decirles que como yo lo viví, es algo muy, muy doloroso, muy preocupante, porque yo tenía ya que ser la responsable de todo, me caía el peso de mi familia, pues, Claro. y más que aquí en Taloloapan estamos solas, pues digo, porque no tengo familia cerca. Entonces, eso como que sí, abunda mucho en el bienestar de la familia, pues, y yo sí he tenido mucha fe en Dios, porque siento que me ha dado la fortaleza para salir adelante, porque no igual, el cambio es muy drástico, muy, Claro. pero le digo que tengo mucha fe en Dios y que poco a poco vamos recuperando todo lo que nos hace falta, pues. Sí, Ok. entonces, ya pues mi niña ya es grande, pues ya va a la universidad, y la chiquita pues ya va a ir a la secundaria, pero sí como que sí nos afectó demasiado, porque estábamos siempre cerca de mi esposo, siempre, Sí. siempre. Y ahora pues sí les doy ánimo y fortaleza, pero a la vez Claro. siento que en momentos difíciles nos hace falta, ¿sí? Pero bueno, Claro, maestra. salir adelante Muchas gracias por y con el compartirlo. apoyo de Muchas gracias por sí, compartirlo. Por sí. supuesto que no es fácil. Espero, tengo la expectativa que esta clase en particular le provea de dirección y le complemente a todo lo que usted ya ha hecho, le complemente para mejorar el ciclo, cerrarlo, y si Dios permite que lo cierre totalmente, pues qué mejor. Nunca va a ser igual, pero sí se puede manejar, ¿verdad? O sea, obviamente que las cosas ya cambiaron, las cosas no van a ser igual. Nada va a ser igual. Pero ahora lo que comentaba la maestra, esto es muy cierto. Si uno le dice a los niños que su papá, que su abuelito, el ser amado, que se fue, que no está, ¿sabe qué puede pensar un niño? Me abandonó. Me abandonó, ¿y por qué no me habla? ¿Por qué no viene? ¿Que ella no me quiere? Y uno se enreda en más explicaciones, y sí te quiere y mira, y al ratito uno anda hasta mintiendo de más, ¿verdad? Entonces, esta situación no puede manejarse así, ¿verdad? No, perdón, profe, perdón, pero fue más doloroso para mi hija cuando la muchacha le dice que su papá había fallecido, que ella nunca iba a regresar. Claro. La niña se me hacía bien feo, profe, bien ahí es a donde vivió. Lloraba, gritaba bien. Claro, ahí es a donde vivió, ahí es a donde vivió el impacto. ¿Okay? Ahí vivió el impacto. Entonces, y es lo que les decía hace un momento, al rato se le sale el comentario a alguien, y obviamente que la persona vive un duelo tremendo. Es más, viví dos duelos, porque vive el primer duelo de que se fue, porque se fue. Y luego vive el duelo de que porque murió, ¿no? Y luego vive la decepción de que ¿por qué no me dijiste? Entonces, es una situación que ahorita vamos a ver uno de los duelos, cómo se llama ese tipo de duelo, ¿ok? Muy bien, vamos adelante entonces. De la misma forma, sucede si nosotros podemos atravesar, a veces hay mujeres que viven un aborto por alguna razón que sea, la que sea, y ese aborto no puede ser llevado el proceso del duelo abiertamente ante la sociedad, ante la familia, y se desautoriza el duelo, se silencia y se lleva el duelo, ¿verdad?, de manera desautorizada. También, como dice aquí, un trastorno mental. Hay personas que comienzan a perder la salud mental, entran en, por ejemplo, vamos a pensar en un adulto mayor. En un adulto mayor, que no todos los adultos mayores presentan demencia senil, ¿verdad? Pero hay adultos mayores que llegan a la edad de la adultez y comienzan a presentar lagunas mentales, y va evolucionando y comienza a desarrollarse la demencia senil, que es un trastorno mental de las capacidades cognitivas, y eso es un duelo porque se pierde la salud. Y eso a veces el adulto le da mucha pena, prejuicios,
le da estigmatización, estigmatiza, como vimos al principio, el concepto de salud mental. Mejor dicho, no el concepto, sino el concepto correcto de la salud mental nos lleva a entender que no debe estigmatizarse ni debe haber prejuicios ante los duelos. Entonces, la persona empieza a silenciar el duelo, lo desautoriza. ¿Por qué? Porque perdió la salud, mi trabajo, ¿qué van a decir? Me voy a quedar loco, no voy a recordar a nadie, y entra en un duelo. Y está el caso de los abusos sexuales. Hay abusos sexuales que han cometido, por ejemplo, un padre de familia abusó de su hija y su hija vive un duelo por la pérdida, a lo mejor, de la virginidad, la pérdida de su intimidad, la pérdida de la imagen paterna, y todo eso a ella la mete en una vergüenza que vive sola y le da miedo decirlo a la mamá, le da miedo, entonces no vive el duelo. Lo desautoriza, se silencia, no se comprende. O si se sabe, hay mamás que cometen el grave error de cállate y no digas a nadie. Y justifican, y ahí tienen en su casa al hombre que abusa de la niña, no una vez, sino varias, y cállate, y no digas eso. Y luego se hacen las que no te creo, y no te creo, pero en el fondo saben que es cierto. Y hacen que la niña viva un duelo desautorizado. O un hombre puede ser el caso también, o una mujer adulta también, que fue muy violada. Y eso puede vivir un duelo desautorizado. Recuerden que el duelo desautorizado se vive cuando se silencia, no se comprende, se desautoriza, no se vive por ocultarse, por manejarse. Y por último, las relaciones de pareja. Yo quiero decir esto que puede ser importante para ustedes y para mí también, ¿verdad? Pero para ustedes, los que son profesores de las escuelas, los que somos mentores, los que son ministros o somos, los que padres de familia en general. Los adolescentes a veces o muchas veces viven duelos incomprendidos. ¿Qué es un duelo desautorizado? Un duelo incomprendido. ¿Por qué? Porque los adolescentes, cuando llegan a la secundaria, comienza su despertar biológico, su despertar sexual, y empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales, sus primeras experiencias de que le guste la pareja o el sexo opuesto, y empieza la atracción. Y es cuando se dan relaciones muy pasionales a esa edad, porque están cargadas de inocencia a la vez, están cargadas de inexperiencia, y entonces es su primer amor, vamos a llamarlo así, su primer amor de la niña y del niño en la secundaria, primero, segundo año. ¿Y qué pasa? Los papás a veces actuamos de manera correcta, no permitimos ese noviazgo, que es correcto en mi opinión, porque es un noviazgo temprano, no es un noviazgo sano, pero lo hacemos a veces de manera incomprendida, lo hacemos de manera agresiva, lo hacemos de manera muy fuerte, y nuestros hijos viven una pérdida, la pérdida de la relación de la pareja. Y su corazoncito se duele bastante y se deprimen y se entristecen. Y sabe que algunos adolescentes se vuelven rebeldes, a veces agarran de ahí la rebeldía, otros hasta se han suicidado, se han quitado la vida porque el papá o la mamá le impidieron ese noviazgo, y obviamente que no es normal, no estamos hablando de un adolescente normal, es un adolescente que tiene un trastorno mental, falta de inteligencia emocional, obviamente, y de capacidades resilientes. Hay varios factores, ¿no? No va a tomar la decisión aislada de que mi novio y me muero, obviamente que no, pero existe ese riesgo, recuerdan que son factores de riesgo, porque los factores de riesgo me exponen. Y él puede tener factores de riesgo personales que lo están exponiendo, que se suman a ese drama de la vida, y entonces el adolescente, por esa relación de pareja, comienza a rebelarse, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener presente que toda pérdida produce un duelo. Y la pérdida y el duelo va a ser en el nivel del apego. En el nivel del apego por las cosas, las personas, etc. Entonces,
Por eso es necesario que nosotros estemos conscientes que si nuestros hijos tienen una pérdida, nosotros no manejemos un duelo incomprendido, silenciado, desautorizado, sino que les demos la oportunidad de hablarlo, de vivirlo, de sufrirlo, etc. Lo vamos a ver más adelante, cómo vivir el duelo. Muy bien, vamos al siguiente duelo, el segundo duelo de tipo inciso B. ¿Otra persona voluntaria que me ayude a leerlo? Adelante, Edith, te escuchamos. Duelo traumático. Es el efecto que le causa a las personas, a la persona o a las personas que experimentan una pérdida, un trauma. Se experimenta el dolor, nos negamos a desprendernos de ese recuerdo que vuelve y vuelve a nuestra conciencia. Acumulación de duelos anteriores no resueltos o mal elaborados. Ok, así es. Muchas gracias, Edith. El duelo traumático es otro tipo de duelo. Este duelo, como ya lo leyó Eddie, su característica es porque produce un trauma. Un trauma dependerá del tipo de pérdida. Es un trauma. Entonces, el traumatismo que produce este duelo, ¿cómo puedo yo saber que tengo un duelo traumático? De acuerdo a lo que se puede entender del tipo de duelo traumático, es cuando yo como persona el duelo lo reexperimento una y otra vez, lo vuelvo a vivir, se convierte en una plática de sobremesa. Estoy con familiares y al estar con familiares hablo de la situación y lo vuelvo a vivir y me vuelvo a abrir, disculpen, lo digo con todo respeto, pero es una expresión, vuelvo a abrir el pecho y el corazón y lo vuelvo a sufrir, lo reexperimento y lo vuelvo a vivir y estoy, y es que esto, y es que el otro, y empezamos nosotros a procesar el dolor, los cómo, cuándo, de qué manera, y volvemos a revivirlo. Entonces, lo que debemos saber con esta enseñanza es que estoy ubicando mi condición, mi estado, un duelo de tipo traumático. ¿Ok? Entonces, eso es la característica, porque el trauma está ahí. Y se vuelve a vivir y se vuelve a experimentar y se vuelve a reexperimentar y se habla y se platica. Lo hablo con un vecino, lo vuelvo a hablar con un amigo, me reúno con familiares y platico, lo platico con los hijos y se vuelve un tema de vida. Un tema de vida y se reexperimenta. También en la mente, ¿verdad? Se está reexperimentando este tipo de duelo. Una pregunta. Sí. Mire, a lo mejor, yo siento que en ese tipo de duelo estoy yo, ¿no? Porque siento, no sé, quiero preguntarle, porque no sé si esté mal lo que hago, porque cuando estamos en el comedor, yo siempre recé el lugar de mi esposo, donde siempre se sentaba. Les digo a mis hijas que ahí no se pueden sentar, que estamos en diferentes, pero menos en esa silla, como que siento que ahí está él presente. Entonces, y siempre comento, luego digo, es que a tu papá le gustaba esto, es que tu papá, siento que eso está mal, ¿verdad? Sí, Caro, exactamente. Qué bueno que está descubriendo esto. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros no elaboramos el duelo de manera adecuada, cuando no lo procesamos de manera adecuada, que vamos a ver al final de la clase el proceso del duelo y la aceptación, cómo me doy cuenta que llego a la aceptación y cómo manejo la aceptación. Es porque nosotros guardamos sentimientos de que si yo dejo de hacer eso que usted mencionó, dejo de pensar, dejo de hablar, lo estoy traicionando, lo estoy abandonando. Entonces estoy traicionando a mi ser querido, lo estoy abandonando. Siento que si ya no lo hago, es cerrar la puerta y es, Dios mío, es un vacío. No. Entonces, ¿eso qué significa? Negación, ¿verdad? Estamos en la negación de una pérdida.
¿Por qué? Porque no terminamos de aceptarlo y cuando estamos en una negación de una pérdida, estamos reexperimentando el dolor inconscientemente. Entonces, efectivamente, pero le repito, la razón por la cual hacemos eso, no solo usted, sino muchas personas, es porque sienten que se desprenderían, ¿verdad? Se desprenderían del familiar para siempre, que le darían la espalda, que lo traicionarían, que lo olvidarían. Y dicen, no, yo no puedo hacer eso, yo te voy a tener presente aquí conmigo. Ahí te viene, Entonces, nosotros, precisamente para evitar, hacemos No, dámela. Ahora, un segundo, ya. Para evitar el duelo, precisamente para evitar la pérdida, mantenemos esa actitud. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es permanecer en el duelo. No lo estamos procesando ni elaborando, estamos dentro del duelo. Entonces, aparentemente lo queremos superar, pero a eso también se le llama dentro de las etapas negociación, que es lo que vamos a aprender también, porque negociamos para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Negociamos para mitigar la pérdida. Entonces, eso es importante. Muy bien, Caro. Está claro, ¿verdad, Caro? Lo que... Muy bien. Pues Sí, esa es la meta de esta clase. La meta es aprender con cuidado, con delicadeza. Yo estoy tocando este tema con mucha delicadeza, con mucho respeto y amor, porque este tema de los duelos es de los más delicados. Y yo también tengo pérdidas en mi vida. Ustedes saben, acabamos de perder el miércoles de la semana pasada, perdimos de manera aparentemente súbita, ¿verdad? A mi suegra, la mamá de mi esposa. Y yo tenía una relación con ella de 28 años, una relación impecable. Yo creo que soy de los pocos yernos en el mundo que puede decir que en 28 años nunca tuve un problema con mi suegra. Créamelo, Dios es testigo, nunca uno solo. Y teníamos una relación entrañable. Entonces, fue una pérdida muy fuerte para la familia, muy fuerte, porque además de quien falleció, no esperábamos que falleciera en ese momento. Estaba mala de salud, pero no esperábamos el fallecimiento, o sea, ni por aquí nos pasaba. Sin embargo, también perdí a mi papá murió hace 2 años y medio, mi hermano murió hace 1 año y medio, un hermano de 46 años lleno de vida, bueno, murió muy mal, pero quiero decir lleno de futuro de años, ¿verdad? Él murió también por complicaciones de salud y son pérdidas dolorosas, yo entiendo y también las he vivido, ¿verdad? Y otras pérdidas que uno vive en la vida, de otro tipo también. Muy bien, son las 8. No podemos abordar este duelo porque el inciso D es un duelo complicado, ¿verdad? Y el inciso D habla del duelo complicado que incluye diferentes duelos. Propiamente incluye 3 tipos de duelos, entonces son subduelos que se agregan. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, la clase de hoy, y si Dios nos presta vida, mañana continuamos con la resiliencia y su relación con la ciencia de la tanatología. ¿Ok? Muy bien. Yo les pido y sigo insistiendo que es autoconocimiento esto, es reflexión, es identificar cuáles serían en este caso mis duelos. Puede ser 1, o pueden ser 2, o pueden ser 3 distintos duelos. Por ejemplo, el complicado trae 3 duelos. Por eso se llama complicado, porque incluye 3 tipos de duelos. Quiero concluir esta sesión con este testimonio, con esta anécdota, esta situación. Hace unos meses, este año me parece que en el mes de enero más o menos, estuve atendiendo a una joven. Di un curso a estudiantes universitarios de inteligencia emocional. Y esta joven me vino a ver a la oficina,
una niña universitaria. Bueno, pero uno le dice niña porque pues para nosotros son niñas, ¿verdad? Pero en realidad es una señorita de unos 20 años. Y me platicó, me dice, quiero hablar porque quiero explicarle esto. Y para no hacerles verdad toda la historia, cuando ella la estaba yo escuchando, esa niña a la edad de 20 años ya llevaba en su vida 5 duelos. 5 duelos. Murió, mataron a su papá. Ustedes entienden, ¿verdad? Luego, muere su abuelito, que era como un segundo padre. Luego, muere su tío, que era como un hermano mayor amado. Tenían ese vínculo. Luego, se cambian por situaciones de inseguridad, precisamente por la muerte de su papá, se cambian de lugar de residencia y se van a vivir a otra comunidad, precisamente aquí, a Teloloapan. Entonces, perdió la casa, el vínculo del hogar, la sociedad, su ámbito microsocial. Por la necesidad, la mamá es maestra y toma una plaza en una comunidad como a 4 horas de distancia del municipio de Teloloapan. Quinto duelo, pierde a la mamá físicamente, el vínculo de la mamá con los hijos en la casa. La ve solamente los fines de semana. Porque la mamá trabaja de lunes a viernes como maestra y regresa hasta el viernes en la tarde, está en la noche, sábado, domingo en la tarde, se regresa para estar el lunes temprano en la escuela. Entonces, estamos hablando de una niña de 20 años, joven, de una señorita, que tiene 5 duelos en su vida. Y por supuesto que ella tiene depresión, claro, ella, por lo que platicamos, tiene depresión, es lo primero que tiene. Segundo, pues tiene ansiedad, tiene mucho estrés, tiene anemia porque no come bien, no se alimenta bien, está muy delgada, tiene deficiencias físicas. Y pues obviamente que la vida es complicada ante una situación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, bien, les comparto esto para que vayamos dándonos una idea de que tenemos que identificar los duelos para poder saber cómo vamos a elaborarlos de manera correcta. Ok, queridos estudiantes, bueno, les doy muchas gracias. ¿Nadie tiene dudas o preguntas o comentarios hasta aquí? ¿No? Muy bien. Estoy para servirles en este proceso de la clase, por supuesto, para trabajar de manera personal. Si quieren algo más específico, lo vamos trabajando. Muy bien, pues me despido de ustedes. Mañana, si Dios nos presta vida, les mando su sesión. Hagan sus actividades, sigan trabajando en su diagnóstico porque va a ser muy enriquecedor para su vida. Pues Dios los bendiga, les mando un abrazo. Pueden abrir su micrófono y despedirse.